Bienvenidos al Autismo Yo con Miriam Gimal. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Hoy tengo a mi gran amiga María Lorena. Bienvenida a mi podcast nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, feliz de estar contigo. Yo siempre estoy feliz de estar contigo. El podcast de hoy es interesante y le voy a explicar por qué. No sé si a ti te ha pasado, pero muchos papás me preguntan, Miriam, ¿es verdad que yo solamente tengo hasta los 5 años para ayudar a mi hijo o hasta los 8 años para ayudar a mi hijo? ¿Será ya demasiado tarde? O, mira, mi hijo tiene 16 años, todavía hay algo que hacer. Pues sí, la respuesta es sí. Nunca es tarde para ayudar a nuestros hijos. La clave está en entender cómo hacerlo. Ahora quiero hacer como un pequeño disclaimer. Vamos a conversar de la evolución de Sebas. No necesariamente tienen que venir a hacer nada de lo que estamos diciéndole. Realmente queremos educarlos en los pasos a seguir, en qué es posible en este mundo, pero no es para que vengan a hacer todo lo que María Lorena ha hecho. Yo creo que la esencia de este podcast es siempre se puede hacer algo, siempre puede mejorar, independientemente de la edad. ¿Por qué les digo? Porque hasta los 11 años, Sebas todavía no había tenido ninguna intervención de manera orgánica. Así es. Hasta los 11 años, ¿qué hiciste? Bueno, la verdad es que lo que dices de los 5 años, primero que nada, sí quería mencionarlo. Creo que es de los pesos más grandes que recibimos los padres de niños con autismo, que tienes Un reloj. un reloj biológico como el de las mujeres prácticamente. O sea, hasta los 5 puedes moverte. Después de los 5, todo lo que hagas ya no va a funcionar o no va a valer la pena. Mito, Y no mito. es cierto, totalmente un mito. Depende también qué hagas. Obvio. Y que Tampoco vayas mejoran evolucionando. solos. Exacto, no es rezando que las cosas pasan. Rezar ayuda. Rezar ayuda, pero obviamente tienes que moverte, ¿no? Entonces, Sebas, antes de MERT, que fue lo primero que hizo, en realidad yo lo había llevado a médicos en Estados Unidos. A él lo diagnosticó un neurólogo muy famoso en Miami. Tengo un pediatra al que voy de vez en cuando a que le hagan chequeos completos, y siempre estaba este tema de que, es autismo y haz terapias. Ya. La parte clínica no tiene nada que ver. Yo pregunté muchas veces el tema de gluten, por ejemplo, y le doy gluten, dicen que no es bueno. No, para nada, solamente funciona para los celíacos. Tu hijo no es celíaco, no hay problema. De hecho, cuando Sebas comenzó a ser cada vez más selectivo. Por eso es que cuando la gente ve mis posts de Sebas comiendo de todo y me dice, tú no entiendes porque mi hijo es selectivo. No, yo sé lo que es ser selectivo. Sebas llegó a un punto cuando tenía 5 años, justamente, un poquito, sí, como 5 años, en que solo comía galletas Club Social, que son como unas crackers saladas, y yogur de mora. Wow. Entero, obvio, de leche, entero. Y vivía lleno de parásitos, de lombrices, hasta que hubo un punto en que ningún médico me daba como una guía, ¿me explico? O sea, era como, bueno, dale vitaminas, hay que estarlo vigilando, pero Ni un estudio, ni siquiera. No había nada. Entonces, y lo desparasitaban o lo que sea, pero nada más. Y de repente en esa época Sebas se enfermó del estómago. Junto con la hermana le dio un virus. Sebas es mellizo, y si bien Constanza el virus la hizo vomitar, normal, un virus normal de estómago, a Sebas lo llevó a la clínica. 2 días internado, justamente era mi cumpleaños, y la pasamos con él deshidratado, conectado a 1000 sueros en la clínica por un virus. Y tuve que cambiarme de pediatra en Ecuador. Llamé al pediatra americano para que el pediatra americano con la pediatra de urgencias, imagínate, pueda llevar el caso, porque nadie se quería tocarlo. Nadie quería hacer cargo. Pero es un niño con Un niño autismo, deshidratado. pero es un niño deshidratado. ¿Ven? Eso es una de las cosas que a mí me dan rabia. Nuestros hijos son mucho más que un diagnóstico, son seres humanos. Así es. Y bueno, el pediatra de Estados Unidos llevó muy bien el tema para poderlo sacar del virus. La de urgencias hizo lo que le dijeron, salí bien, pero no hubo un post, ¿me explico? O sea, no hubo algo después de, entonces comencemos a ver cómo lo nutrimos, o esto pasó por esto. O no tuvo la pregunta, ¿por qué a este niño le pegó tan duro? ¿Qué pasa con el sistema inmune de este niño que le pegó tan duro? Nadie se hizo esa pregunta. Nadie se hizo esa pregunta, porque en realidad siempre te dicen que el autismo tiene que ver a nivel neurológico, pero no a nivel autoinmune. Entonces, como mamá
Yo lo que hice fue que lo saqué del hospital y todo. Y me acuerdo que en Instagram una comediante muy famosa de allá comenzó a publicitar, tenía un hijo de la edad más o menos de Sebas, comenzó a publicitar un suplemento de estas leches de fórmula, ¿ya? Que era para niños más grandes que no comían. Se lo comencé a dar, ¿ya? Y por lo menos ahí logré que aumentara, o sea, que ya no sean solamente las crackers, sino que también comiera pollo, carne, o sea, que comience a ampliar El menú. el menú, ¿verdad? Pero sin embargo, o sea, temas como chicken nuggets de ya sabemos dónde, de la Gran M y demás, eran su fijación los fines de semana, ¿no? O sea, tenía que comer y no podía parar. Entonces, siempre hubo todo este tema alrededor de la comida. Yo tenía una psicóloga americana también que coordinaba mi equipo de terapias y ella, por su parte, buscó a todas las terapeutas de alimentación a nivel sensorial que conocía en Estados Unidos. Era muy conectada, tampoco se logró nada. Claro, porque la mayoría de las personas dicen, bueno, es que mi hijo no come nada que no sea blanco, mi hijo no come nada rojo. Es No sé, sensorial, claro, es todo, es visual. todo le echan la culpa a lo sensorial, porque dicen el autista tiene problemas sensoriales, por ende no come de todo, o problemas con las texturas, y vamos a estar claros, sí existe un componente en algunos casos sensorial, pero nadie nunca se pregunta, ¿será que ese niño quiere todo blanco y no quiere comer rojo porque tiene gastritis y acidez? Exacto. Recuerden, nuestros niños buscan comida basada en cómo se sienten. Si tengo un niño como el tuyo que quería comer club social, crackers, o sea, saltines todo el día, ¿cuándo tú quieres comer saltines? ¿Cuándo te ha provocado a ti comer saltines en tu vida? Dime. Cuando tengo ansiedad o Y cuando tengo sed o algo o sea, para mí, las pocas veces que yo he querido crackers así saltines, cuando tengo náuseas. O sea, cuando no tengo apetito, me quiero comer algo crunchy, algo saladito, ¿ok? como las embarazadas. Como las embarazadas. Total. Nadie hasta este punto en tu vida, y a mí me tomó muchos más años, o sea, 13 años encontrar la razón. Raquel tenía gastritis acidez aguda y es por eso que Raquel no elegía más de 3 alimentos. Claro. Pero siempre hay una razón. Y en este momento, época en tu vida, no te la están dando porque no buscaron lo orgánico. Exacto. O sea, siempre, y sabes que y eso después para mí fue a nivel emocional muy pesado. Porque dije, ok, entonces ¿cuántas veces Sebas de verdad, cuando supe la relación del perfil autista eh, con la parte orgánica, más allá de la neurológica, sí, muchas veces dije, me costó mucho salir del... ¿Cuántas veces a lo mejor él le necesitaba otra cosa en mí y yo no se la pude dar, ¿no? O sea, después obviamente tú haces las paces con la idea y dices, bueno, yo hice lo que pude con lo que sabía en ese momento. A mí me pasó también que yo no me di cuenta que Raquel sufría de gastritis acidez aguda su vida entera. Ella estaba con dolor. Y yo también me sentí culpable diciendo, Dios mío, y yo tratando de embutirle comidas que ella rechazaba como si fueran enemigos. Nada más le sanamos la gastritis y la niña empezó a comer de todo. Total. Y sabes qué, y ahí viene algo que tú y yo tuvimos la ventaja hasta cierto punto de que eran mellizos, entonces había una comparativa. Y más bien, si tú me hubieras dicho cuando ellos tenían, no sé, meses, lo de Sebas era reflujo o era gastritis, yo te hubiera dicho jamás. O sea, pero en cambio Constanza, mi hija, su melliza, vivía con reflujo, entonces vomitaba, o sea, hacía cosas más evidentes Del reflujo. del reflujo. Nuestros hijos, todo lo que hacen lo sacan por conducta. Exacto. Todo. Entonces uno jura que es por el autismo, porque lo demuestran de otra manera. Lo demuestran, si están inflamados, si están con dolor, lo demuestran muchas veces no comiendo o comiendo selectivamente. Si están, el intestino lo tienen permeable y quieren comer puro pan y pasta y azúcar y yogurt y leche y queso o pizza, están riéndose solos todo el día porque están dopados, porque Total. todo ese alimento subió, tocó ciertos receptores de morfina, dopamina en el cerebro, están dopados e incluso a veces ni sienten su cuerpo, se caen sin llorar o se van pellizcando para sentir su cuerpo. Entonces, nada de eso nos los enseña a nosotros, No, y aparte ni a cuando, los médicos. y ni a los médicos. Y pasa mucho, porque lo he visto, que muchos niños a veces les da este ataque de risa, por ejemplo, y los papás muchas veces piensan, Se está mira, está recordando. feliz. ¿Sí me explico? Mi hijo está feliz. Cuando tú ves que el niño no está ahí. ¿Sí me explico? O sea, está en otro lado. A mí yo nunca pensé que Raquel estaba feliz cuando se reía sola. Yo pensé, ¿en qué se estará recordando? Pero a mí me daba miedito esa risa porque A mí también. era de la nada. Y yo dije, pero, como una loca. Yo dije, pero esto se ve como medio esquizofrénico, o sea, no sé.
Yo sabía que no era felicidad. Yo dentro de mí sabía que era algo raro, porque también pasaba lo opuesto. De repente se ponía a llorar. Claro, pero lo que pasa es que tú siempre has sido, y en eso también yo soy así, de buscar muchas respuestas. Hay padres que, y creo que hay que decirlo, hay padres que buscan señales para no seguir esperando respuestas que no les van a gustar. Entonces, ese tipo de Yo lo hice. comportamientos ayudan a reemplazar esas respuestas con señales equivocadas. Es que él tiene miedo, Lorena. O sea, un Claro, papá que no sabe qué hacer, que no tiene las herramientas, que ya está abrumado, de repente ve el niño haciendo algo extraño y lo excusa o lo valida. ¿Por qué? exacto, Porque es más fácil decir, mi hijo está feliz, no sé, de algo se está recordando, a mm, algo le está pasando al cuerpo de mi hijo. Y te digo, no es culpa de nadie acá en el sentido de que si siempre te han dicho que la condición de autismo es simplemente así, que se va a quedar así total, toda la vida, pues tú, a ver, lo aceptas, lo crees. Yo no estoy en contra de aceptar el diagnóstico de autismo, pero estoy total, muy en claro que no. contra de aceptar el pronóstico que nos dan, porque cuando ya empiezas a buscar donde tienes que buscar, es más, cuando empiezas a ver la persona como persona y no como diagnóstico, si le empiezas a checar todo de la parte endocrina, metabólica, digestiva, qué patógenos tiene el intestino, o sea, cómo está el EEG de su cerebro, o sea, hay tantas cosas. El tema es que el niño autista tiene muchos problemas médicos a la vez. Pueden ser cosas chiquitas que para, ay, yo tengo gastritis y me tomo Tums el resto de mi vida. No, un niño con gastritis y acidez tiene un perfil diferente a un niño con autismo que no lo tiene. Adivina cuál está peor, cuál está más incómodo. Claro. Entonces, bueno, regresando un poco a Sebas, tú hasta los 11 años, como todos los demás nosotros, perfil autista. ¿Qué quiere decir? Terapias. Todo lo demás no tiene nada que ver con su salud. ¿Tú recuerdas el día que tú y yo hablamos? Claro, total. ¿Qué recuerdas? Era el 2022. Hasta la fecha, coño. Es que Sí, tú querías hacer MERT y tú me llamaste. lo que pasa es que había pasado otra vez, había pasado mi cumpleaños y Sebas, bueno, en un momento de mucho cambio, mi papá había muerto, nos cambiamos de casa con mi mamá. Fue mucho cambio, ¿verdad? Y él sentía toda esta energía tan pesada y tan triste alrededor y comenzó a tener crisis muy pesadas, pero muy fuertes ya de hacer daño a él y hacer daño a los demás. Y acaba de pasar mi cumpleaños, o iba a ser, acaba de pasar. Y yo había invitado a unas amigas a cenar. Y yo trataba de manejar mi vida lo más normal del mundo, a pesar que de Tenías la repente crisis. pasaban estas crisis, ¿verdad? Entonces, ese día me acuerdo que había llegado una amiga, ya, y de repente comenzó una crisis que fue la más fuerte de todas. Sebas me mordió de una manera en la que yo dije, me arrancó el brazo. Ya, de hecho, el morado fue aquí. El morado tuve que ayudarme con radiofrecuencia y demás para que Wow, pueda desaparecer, wow. porque sentías la bola en el brazo, ¿no? De que había partido. Y costó muchísimo tranquilizarlo esa noche. Llegó Alfredo, mi esposo, y nos ayudó. Tuve que cancelar. Fue muy difícil, fue muy duro. Tuve que cancelar, salí y le dije a mi amiga, necesito que le digas a todo el mundo que no venga, que solamente ir que no venga y que no quiero hablar del tema. Ya fue muy, muy duro. Y desesperada, sin saber qué hacer, llamé a una amiga en común, que no sabía que era amiga tuya, y le dije, ¿qué hago? Sé que tu hija ha tenido muchos problemas, que ya no ha sabido qué hacer. ¿Qué hiciste? Yo sabía que ella había ido por varias partes del mundo buscando ayuda y me dijo, Panamá. Y yo, bueno, ¿y qué hago? Mira, Gimal, Panamá. Ya te pasó el número. Y yo decía, ok, pero yo no voy a llamar. O sea, me puse a investigar y vi que BTC era tuyo. Y dije, no, pues no voy yo soy súper educada, la verdad. Entonces, no voy a llamar directo a Miriam, así como, hola, ¿cómo estás? Soy yo. O sea, entonces hice la cita primero y me dijeron, ¿sabe qué? Usted tiene que primero hacer un tratamiento médico y ya voy a ver cuándo la agendo. Yo creo que usted puede venir a julio. Yo creo que usted puede venir como en octubre. Y yo, no, el problema lo tengo ahorita. Y me decidí, te llamé, y me acuerdo que tú estabas en una reunión o algo, y me dijiste, y me impresionó, porque me contestaste súper rápido, y me dijiste, yo te llamo. Ay, sí, me va a llamar, ya te había chequeado. Entonces me llamaste y enseguida conectamos. Sí. Y justamente tú estabas también pasando por ciertos cambios, habías metido este tema de la alimentación, me comenzaste a contar esas cosas que yo te escuchaba, decía, si tiene sentido lo que me está diciendo,
tú estabas buscando ya el tema de las células mesenquimales con Raquel, habías visto cambios. Dije, bueno, pero si ella me está hablando de tantos cambios y está haciéndolo con su hija, o sea, tengo que hacerlo. Y bueno, comencé, O sea, sí, justamente en ese momento, ya yo llevaba trabajando con BTC y la terapia mucho tiempo, y yo me había dado cuenta que no era la varita mágica que yo pensé que era al principio, porque vamos a estar claros, o sea, yo llevo a mi hija cuando tiene 5 años y en 2 días empieza a hablar, empieza a entender, deja de morderse, o sea, obviamente cualquier persona pensaría así, pero yo empecé a ver niños que venían y viajaban y no les iba tan bien como a Raquel, otros sí, no, o sea, algunos respondían, otros no respondían, y me obsesioné con el tema y empecé a investigar. Y dije, lo que tienen en común los niños que les va muy bien con esta terapia son dieta antiinflamatoria, que algún médico les haya eliminado los parásitos, las bacterias, los hongos, los amebas. Estos niños son como que los que en verdad reaccionaban excelente. Y tenía todo el sentido del mundo, porque el total, intestino y el cerebro están ligados. están ligados. Entonces, claro, desde el momento en adelante yo estaba empezando como que a hablarle a los papás antes de que vinieran y decirles, no puedes venir todavía. Tu hijo necesita ver la parte orgánica antes para cuando tú llegues, ese cerebro esté dispuesto a ceder y a cambiar y a mejorar. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, y Seba fue de los primeros, siempre le ha tocado ser los primeros, gracias a Dios. De lo que me invento yo. De lo que tú Pero al te- final, ¿tiene sentido o no tiene Total, sentido? total. Y le ha ido súper bien. Y estoy súper agradecida con las oportunidades, con la vida, con haberte conocido. Y, Igualmente. y bueno, entonces comencé, Sebas estaba, de verdad, era un caos. La vida de toda la familia era un caos. Comencé con el doctor Nicolás Loyaco, ¿no? Antes de venir. Y me acuerdo perfecto que Nicolás, en una reunión que tuvimos la primera reunión que Por tuvimos por Zoom. Zoom, me hizo varias preguntas y me dice, Lore, ¿tu hijo hace fiebre? Y yo nunca me voy a olvidar de eso, jamás. Le dije, no, es súper sano. No hace fiebre, Nicolás. Y me dice, ¿no hace fiebre nunca? No, nunca. Uy, entonces estamos mal. Y yo nunca me había puesto a pensar eso. O sea, me dijo, el sistema inmune, tu hijo está totalmente desconectado. Ujú. Entonces, Es así, las personas, yo pensé igual que tú, mi hija nunca le da fiebre, mi hija tiene un sistema inmune fuerte. sanísima. No, al revés, el que no hace fiebre no tiene sistema inmune. Y hay niños, por ejemplo, que están enfermos todo el tiempo, que siempre están con infecciones. Mira, ni una cosa es buena ni la otra. Exacto. Y bueno, Nicolás le encontró a Sebas gastritis, colitis, Wow. sinusitis súper fuerte, por eso se pegaba en la cabeza contra el piso. Claro, y eso, ojo, la gente Eso es es que otro, exacto. mi hija se revienta la cabeza contra la pared, mi hijo se revienta la cabeza contra, es conductual, es porque tiene autismo. No, es porque tenía moco. Exacto. Y ahí aprendí, de hecho, una de las cosas que le agradezco mucho a Nicolás Loyaco, ¿no? Es el hecho de que me haya, más allá de que obviamente ayudado a Sebas en esa parte tan importante que fue el inicio, es que me haya enseñado cómo yo entender la relación entre cómo él podía representar sus dolores. Entonces, mira, cuando es temas de boca, muy posiblemente es que está con gastritis, es que si se está tocando mucho la barriga o si está tirado boca abajo en el piso frío, muy posiblemente es que sea colitis, que le duele el estómago, si se está dando contra las paredes o en la cabeza, muy posiblemente sea que tiene moco en la parte de arriba de los senos paranasales. Entonces, si está chisqueando los dientes, si está queriendo comer más crunchy, sí, etcétera, etcétera. Entonces, lo comenzó a tratar y me mandó una cantidad de estudios que me acuerdo perfecto que el laboratorio en Ecuador, fui al laboratorio al que más cosas hacía. Y me acuerdo que mi esposo me dice, oye, estoy aquí en el laboratorio, pero no saben qué prueba es esta. Tuvieron que llamar a la central estábamos en una sucursal, llamar a la central para entender qué era lo que yo estaba pidiendo y resulta que la hacen y nadie la pide. O sea, todos estos exámenes sí están a disposición de muchas personas, En cualquier pero laboratorio. los médicos no saben la relación de una cosa con otra y no los envían a hacer. Entonces, bueno, después de todo el desastre que salió en los exámenes, Nicolás comenzó a abordar a Sebas. Pero qué rico hacer un examen y ver algo, ¿no? Total, claro. Y que tú puedas saber, Algo pasa. y sobre todo que tú puedas tener la tranquilidad de que sabes cómo ayudarlo. Tal cual. Porque que tú
yo soy de las personas que me gusta aprender a hacer las cosas. No me gusta, puede ser que, por ejemplo, hasta en un tema laboral contrate a alguien para que haga X, pero me gusta saber hacerlo porque si esa persona no pudo, lo que sea, yo puedo en un momento de emergencia Hacerlo. entrar a hacerlo. Entonces, más con mi hijo, obviamente. Entonces, comenzamos, vinimos a MERT. A Sebas, Ya habías empezado la alimentación. había empezado la alimentación, no había todavía sacado los procesados, estaba sin gluten, sin azúcar y sin caseína. Ya había habido cambios. Lo que ¿Cómo pasa qué es que cositas empezaste a ver cuando abordaste bajaron las crisis bastante, con cambiar la alimentación y empezar a matar patógenos? patógenos, exacto. Ahora, el tema es que también es cierto que cuando tú matas los patógenos, vienen días complicados porque los bichos se te están muriendo adentro, ¿no? Entonces, obviamente, el niño está intranquilo, son momentos complicados. Especialmente la cándida. Con Raquel fue Total, así. exacto. Cuando yo le saqué la cándida a Raquel, era como, se llama die off. Ujú. Y esto es algo que sucede donde cuando se están muriendo todas esas colonias que no se quieren morir, porque todo ser vivo quiere vivir, el niño entra en crisis. Hay muchos que tienen regresiones temporales. Exacto. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en una guerra. Y son tratamientos largos también. El Sí. de la cándida, por ejemplo, es un tratamiento largo. Entonces, Pero vale toda la pena hacerlo. toda la pena. Total. Porque cuando ya la tormenta baja, cuando las colonias mueren, ellos regresan a Total, uno. los ves de vuelta. Y O sea, es están más, mucho más cómodos. te diría que no, la primera vez no es que los ves de vuelta, los ves. Si Dios te los regresa. Total, o sea, regresa, La mirada. te trae a tu hijo. Más que lo regresa porque muchos de estos niños nunca estuvieron en realidad porque la cándida la pueden haber tenido a años y tú ni te enterabas. Y que las personas, cualquier doctor tradicional dice, la cándida es normal, todo el mundo tiene, no a niveles que nuestros hijos la tienen y no en Exacto. lugares donde nuestros hijos lo tienen. Total. Y con las defensas Uf. bacterianas que ellos Y tienen. entonces, claro, están comiendo un montón de azúcar, que es el alimento número uno de la cándida. Y yo tengo personas que piensan, no, mire, a mi hijo no le gusta el azúcar, mi hijo no come ni chocolate ni dulce. Y yo dije, ajá, ¿y qué come? O le fascina la fruta. Le fascina el arroz. Ok, ¿cuánto? Bueno, si ese muchachito le encanta, se puede comer 5 bananas por día. Gente, es azúcar. Así Se es. puede comer un barril de arroz. Es azúcar. Una caja de galletas. Es azúcar. No te estoy diciendo que no coma el arroz, que no coma la fruta, pero una banana, una porción normal. Cuando el niño come mucho de algo es porque su cuerpo lo pide, pero no porque lo necesita el cuerpo para estar bien, sino que las bacterias la requieren para seguir viviendo. Así es. Impresionante Total. este mundo. Y uno se da cuenta, o sea, es inmediato. Lo que sea que le des, que le cayó mal, enseguida te das cuenta. Claro, pero te das cuenta no porque, ay, me duele la barriga, mami. No. No, porque o se reventó la cabeza o salió corriendo Así es. o empezó a caminar en círculos o a aletear o reírse solo. Y bueno, cuando vine a MERT, como te decía, lo primero que vi fue que bajaron las crisis, pero no desaparecieron. No porque el MERT o el tratamiento de Nicolás no esté funcionando, sino porque era muy corto el tiempo, pero había que hacerlo, ¿verdad? De todo lo que él tenía para poder matarle todo y estabilizarlo. Entonces fue como todo a la vez. Ese viaje fue muy difícil porque fue todo a la vez. Y lo que hicimos fue que como está Brain Tools, ¿verdad? Que tú tienes. Entonces, entró a Brain Tools a tomar terapia. Entonces, para desahogar un poco. Exacto. Entonces, lo que veían en MERT, lo trabajaban en Tools. Y ahí íbamos más o menos en el baile, ¿no? Entonces, regresé y tuvo unas 3 semanas, 4 semanas muy buenas. Y en eso nos dio COVID. Ay. Pero esas 3 semanas, los cambios los vistes. Exacto, los cambios fueron en ascendente muchísimo. O sea, él ya estaba mucho más tranquilo en las terapias en Guayaquil. Me decían, no, o sea, es otro niño, está mucho más atento. Sobre todo eso, o sea, su atención, el contestar más cuando lo llamabas. Sebas, me preguntan mucho siempre, ¿es verbal? Sí, Sebas es verbal, ¿ya? Pero es muy mecánico. O sea, era muy mecánico. Era muy mecánico, solamente si le contestabas, te contestaba sí o no y se acababa. Y si tú lo sentabas a trabajar en terapia, llegaba hasta una frase de 3, pero siempre que él sienta que estaba trabajando. No espontáneamente. Claro. Entonces, ahí comenzó ya a hablar con 2 palabras. Entonces, sí, definitivamente hubieron cambios y de repente vino el COVID. Y su sistema no estaba listo para eso. Exacto, o sea, recién se estaba recuperando, estaba igual golpeado por todo lo que había habido que atacar. Que la gente piensa, bueno, ya mi hijo está a dieta, ya maté los patógenos, sistema inmune perfecto. No. Toma años. O sea, de verdad, en mi experiencia, hasta que un sistema inmune realmente se fortalezca,
no es de la noche a la mañana y no pasa en unos 2 meses. Y es con Toma mucho tiempo, compromiso, exacto. mucho compromiso. Y bueno, el COVID, pensamos, mira, estuvo bien, ¿no? O sea, no le afectó tanto, pero fue el post-COVID, o sea, ya cuando el post-COVID, el que lo despedazó, le dio una especie de pandas, que en esa época, de hecho, Nicolás me dijo que en Argentina se estaba viendo mucho la relación entre una especie de síndrome de pandas con el COVID. Entonces, bueno, hubo que tratar este asunto y comenzó a tener muchos problemas en la piel, Sí. ¿ya? Entró 2 veces, entonces ya el problema era que todo lo que ya habíamos tratado estaba ya encaminado, medio sanado, dominado, y comenzaron a salir otras cosas. Justamente por el desequilibrio del sistema inmune, comenzó a tener unas infecciones en la piel que tuvo dos veces internado en la clínica por una semana cada Wow. vez con antibióticos intravenosos. Que sabemos Súper que el antibiótico te, mata te todo. mata, entonces fue súper difícil, la verdad. Eh, y bueno, y encima fue la Navidad, todo lo que a los niños, a nuestros hijos le causa tanto problema, ¿no? O sea, como que tanto el furor de las luces, la gente. Entonces fue una Navidad muy, muy difícil, una Navidad de Año Nuevo muy difícil para nosotros como familia. Literal, preferimos estar lo mínimo posible con gente y de ahí yo pasé el Año Nuevo viendo una película y se vas dormido. Y todos viendo la película casi que en silencio, en mudo, viendo los subtítulos. Porque lo que queríamos, fue una época muy dura, pero ya sabíamos el camino. Claro. Y eso era como una luz que decías, bueno, ok, es un tema de que hay que recuperarlo y seguir. Y ahí volvimos a hablar. Tú Sí, acababas de sacar el ABC. yo me recuerdo porque Miriam me mandaba las fotos de la piel, o sea, La foto del grano, Dios mío. un grano lleno de pus, o sea, Horrible. eso no fue poca cosa, no, no. La primera vez que lo vieron, para que nos entendamos que no era un grano nada más, me dijeron, ¿sabes que hay que hacer una radiografía para ver si puede ser que pierda la rodilla? O sea, El sí, hueso. o sea, están pensando en amputar. Amputar, ¿Ok? exacto. No fue un granito. No, ¿ok? sigue reviento, no. Pero mira a qué nivel llega el sistema inmune de una persona que estaba tan infectado que capaz le iban a quitar la pierna. O sea, ay, Dios mío. Bueno, yo en ese momento, ¿verdad? Paralelo, viviendo mi propia vida, tengo una cosa muy bonita que me pasa. Yo te digo, yo no creo mucho en las coincidencias. Yo soy muy de sincronicidad. Cuando las puertas se abren, cuando las estrellas se alinean, cuando las cosas caen en su lugar sin que tú hagas nada. Nada, así. Más que tener fe, más que esperar, más que ser espectador, pasó. Yo, Regeneration Clinic of Panama, para las personas que no conocen, es un centro muy famoso aquí en Panamá de células madre, mesenquimales. Y yo había probado células madre hace muchos años, cuando Raquel tenía como 3 añitos, puede ser. Y no me fue bien. No porque ella hubiese tenido una reacción negativa ni nada, pero en ese entonces estaban usando las que eran de médula ósea propia de ella. Y para mí fue como, primero fue carísimo, mucho más caro de lo que cuestan hoy. Y Invasivo, ¿no? muy invasivo porque quirófano, anestesia, o sea, tenía tanta fe de algo que en verdad Raquel ni siquiera tenía la dieta como necesitaba para que las células funcionaran. Y no vimos ni un cambio de nada. Y la sometimos a un montón de estresores, ¿no? Y cuando estas personas me vienen a hablar de regeneration, o sea, fueron muy inteligentes porque me dicen, ¿cuál es tu concepto de células madre? Y yo, o sea, no quiero ni saber. Lo peor. Claro, no lo peor. Lo que Sufrimiento para mí. Claro, para mí fue sufrir, fue gastar plata por gusto. Y mucha gente, ya después de mucho tiempo, vieron mis redes y me querían regalar de todo. Te regalamos las células en México y te regalamos. Yo quería nada de eso porque no me había ido bien y yo no quería someter a Raquel a quirófanos. ¿Y qué pasa? Que todavía hasta el día de hoy están usando quirófanos para catéteres cerebrales o intratecal, que en algunos casos es un accidente de carro, por ejemplo. Yo puedo entender una inyección ahí, pero un niño con autismo, ¿por qué? Y bueno, a mí no, la idea no me terminaba de cuadrar. Y me dijeron, bueno, gracias, ahora vamos a mostrarte unos estudios. Fueron muy inteligentes, porque me mostraron un estudio que decía que las células madres mesenquimales, que son las que no son de médula ósea del niño, y tampoco de la sangre del cordón que uno guarda, Exacto. sino de la grasa de Wharton, que es la que está alrededor de un cordón umbilical donado, que es compatible con todo el mundo porque eso no tiene sangre,
Me dice, Miriam, esto tiene dos potenciales. Uno, bajar inflamación o reparar tejido dañado. Me muestran el estudio que dice que la terapia MERT podía usarse como señalizador o señalización a esa célula para que la célula suba al cerebro para desinflamar el cerebro. Y yo, bueno, qué interesante, no tendría nunca que usar un catéter cerebral entonces o intratecal porque por El intravenosa. magnetismo del Fue- MERT lo llama. Exactamente. Y yo, pero, ay, o sea, mi intuición me decía, venga, esto desinflama, tu hija tiene mucha inflamación hace mucho tiempo, tienes manera de medir, ¿ok? La compañía, o sea, si fuera mujer, le agarré la falda y la subía hasta arriba, o sea, tenía que ver todo. Yo revisé todo. Yo, suena horrible, pero revisé todo. Hablé con las personas que lo certificaron, vi el laboratorio, vi la viabilidad, o sea, todo. Me instruí, leí, mi intuición me decía que sí y mi mente me decía, tengo miedo. Porque hace mucho tiempo yo no le ponía algo biológico a mi hija. Ojo, no te estoy diciendo que lo hagas tú. Yo aquí hablo caso quitado, las células madres son legales en ciertos lugares, en otros lugares no, ¿ok? Pero yo veía, ok, cordón umbilical es algo, no sé, no, a un bebé no le tengo miedo, no, Esto es donde venimos prácticamente, ¿no? claro, y no tenía el potencial de causar tumores porque no era de fetal, o sea, como que mi intuición me decía que sí. Total que cuando ellos me dicen, esta fue la parte que a mí como que me enganchó, me dicen, mira, lo que pasa es que hemos hecho muchos de niños con autismo y vemos que por 3 meses pueden que vean algún tipo de cambiecito o estén bien y a los 3 meses ya están de vuelta ahí y que ya no funcionó. Entonces sabemos que tiene que ver que algunas inflamaciones intestinales, algunos bichos, o sea, si por ejemplo la pizza te causa inflamación y tú te pones células madre pero no quitaste la pizza, pueda que te alivie inflamación unos días, pero si sigues comiendo pizza, la inflamación regresa. Entonces, Y va al lugar inflamado. claro, y va al lugar inflamado. Entonces, básicamente estaban gastando miles de dólares para sanar la Sana un dolor inflamación de de la estómago. pizza Exacto, que igual le ibas a dar al día siguiente. exacto. Entonces, eso me dijo, ok, sí. Ese día decidimos que íbamos a probar con Raquel y que yo iba a medir los progresos de Raquel con electroencefalogramas. O sea, que yo quería ver, ojo, gente, yo ya tenía 10 años de EEGs de Raquel con MERT y yo chequeaba todos los años para ver cómo su cerebro iba mejorando o lo que sea que estuviese ya pasando. Bueno, la cosa es que dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver si usando células y MERT juntos realmente tiene un potencial mayor en mi hija de mejoría o no. Ya Raquel tenía 13 años. O sea que, ¿qué pasa? Que uno piensa que ya a esa edad no hay mucho que hacer. Mentira. Los cambios más grandes Raquel me los ha hecho de 13 a 15 años. Porque obviamente hemos descubierto mucho más que cuando era chiquita. Bueno, la cosa es que media hora antes de mi cita, yo esto te lo juro que yo no lo puedo inventar. Yo digo, Dios, por favor, dame una señal porque yo lo voy a hacer, pero mi cabeza me está dando mucho miedo, tengo muchos nervios. Mi intuición está tranquila, pero mi cabeza, yo necesito que me apoyes, me des una señal. No pasaron ni 5 minutos, Lorena, de que yo pedí eso, que me suena el teléfono, ¡ping! Un mensaje. ¿Quién es? La doctora Dolly de León. Hola, Miriam, es Dolly. Ahora, yo no había hablado con la doctora Dolly en más de un año, ¿ok? Ella estaba haciendo investigaciones y no estaba atendiendo pacientes. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Digo, doctora, Miriam, y fue directo al grano, hay que hacer BTC con células porque el estudio acaba de salir y me manda que esto sirve para señalización del cerebro y esto va a ser muy interesante. O sea, te lo juro por mi vida, Lorena, que esto fue así. No, y aparte que hay que decir, la doctora Dolly León no trabajaba en otra cosa que no tenía nada que ver con células ni con BTC. No, ella solamente funciona microbioma y autismo. Exacto. Ella no le importa qué, siempre y cuando al autismo ayude. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Se obsesiona con el tema, investiga, llega al fondo, ve si sirve, ve si no sirve después. Si sirve, lo agrega y si no, lo deja y así va. Y lleva 18 años investigando microbioma. Entonces, cuando esta mujer me dice así, yo digo, Dios, gracias, porque en verdad es lo que yo Era necesito. una señal definitiva. Y digo, doctora, aunque no lo crea, en media hora estoy haciendo exactamente eso. Y me dice, ¿puedo ir? Y yo, ¿vas a venir? O sea, para mí era, o sea, la gente que me conoce sabe que cuando yo veo a esa doctora es como que si tuviese luz alrededor. Y ella llega. Y Raquel estuvo histérica porque las personas no sabían cómo canalizarla. Entonces ella dijo, déjenla en paz, no la toquen y yo voy a llamar a mi especialista que la va a canalizar en 30 segundos. Llama a la especialista y Bielka dice, yo en 1 hora llego. Bueno, no la toquen, deja que juegue ahí 1 hora. Esa hora que estuvimos esperando a Bielka, los tres, el doctor Javier Garrido, ella y yo, nos fumamos la idea del ABC. Porque Javier dice, mira, aquí están los estudios, la célula funciona mucho para esto, MERT funciona para esto, y Dolly dice, es que te falta
el microbioma. Esta niña está como está porque esta mamá lleva dieta, porque esta mamá mata patógenos anualmente. Ahora, lo que tenemos hoy de microbioma no es lo que tenemos antes, Miriam. El primer paso es el microbioma. Y yo digo, yo a mis pacientes siempre les digo eso. Me dice, aquí hay que hacer un protocolo que tenga los 3 pasos. Y lo hicimos. Pero, ¿qué pasó con las células y Raquel? Los cambios fueron muy, muy bonitos y fueron muy rápidos. Y no solamente cerebralmente se vio como un salto más en mi hija, pero también los cambios, como por ejemplo la empatía. Raquel dije, quiero ir al multipaso el domingo. De vuelta. Le digo, Raquel, este domingo vamos a la playa con tía Glenda porque tía Glenda se muda a Argentina la semana que viene. Entonces, sabiendo eso, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo juraba que me iba a decir el mall. Vamos a la playa. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ver más a tía Glenda. Cosas así que yo, ¿a ti te importa? Entonces, empezaron a pasar ciertas cosas. Empezó a escribir un diario de sus sentimientos. O sea, algo Lindo. más. Entonces, aquí viene parte de tu historia. Cuando tú me dices, ¿qué más? Le digo, bueno, ahora está el ABC y te cuento sobre todo lo que implica. Y no esperas ni 2 meses y ya estás acá. Claro. ¿Qué cuentas de esa experiencia, de lo que aprendiste, lo importante? Mira, ¿Cómo le fue? la segunda vez y es chistoso porque ha sido súper sincronizado. Cuando Raquel acababa de escribir las 2 hojas de diario y su tía Glenda se acaba de ir, fue cuando yo te llamé la primera vez y me contaste y me dijiste, estoy viendo algo de células, pero después hablamos, ahorita concentrémonos en MERT, que no sé qué. Y bueno, sale bien los exámenes de Raquel y justamente era la segunda vez que Sebas entraba a la clínica, que te mandé, mira el grano, qué horror, y bueno. Y te dije, yo creo que necesito ver el sistema inmune con Dolly de León. Y Dolly estaba hasta el tope porque acababan de salir en primer impacto. Y me dijiste, yo la consigo. Y me acuerdo que era sábado y el lunes a las 8 de la mañana yo estaba conectada con Dolly. Y Dolly me dijo, sí, mira, hay que hacer esto, Dolly. Lo que tú necesites, me mandó varias cosas para tratar la piel de Sebas. Me dijo, la microbiota, o sea, la composición celular de la piel de Sebas está mal. Hay que tratarla. Entonces le mandó muchas cosas naturales, mucho carbón y otras cosas. Y la piel comenzó a reaccionar mejor, a infectarse menos. Y comencé con la RetroRed, que la pueden ver en otro episodio de tu podcast. Y la RetroRed fue un gran cambio para Sebas. La verdad, fue como que un escalón súper fuerte en su avance. Ya con la dieta nada más, en preparación para venir acá. Estamos hablando que esto fue en marzo, más o menos, entre febrero y marzo. Para las personas que están preguntando, ¿qué dieta? Pueden ver el menú de mis videos. Ahí van a tener un podcast entero con la mismísima doctora Dolly de León hablando de la dieta. Así es, de los Si mejores episodios. Claro, porque los más es oro. educativos, Es oro. total. Entonces, fue como febrero, marzo más o menos, y yo ya estaba aquí en mayo. ¿Por qué? Porque hubo que darle evidentemente antibióticos por vena. Dolly prefirió que sea todo por vena. Entonces, digo, antes de perder una pierna te toca el antibiótico. Exacto. Entonces, y aparte porque era mejor que no entre dentro del tracto digestivo. Claro. Si era necesario, bueno, por vena, que sean más efectivos. Entonces, comenzamos con la dieta, con el antibiótico por vena, para tratar la infección y luego ya poderlo ir preparando más. Y llegué a Panamá en mayo. Vinimos de mayo a junio. Y esa vez sí fue no un salto, sino un voló. Un despegue hermoso de tu hijo. Total, voló. Aquí al juntar todos los tratamientos, lo que es las células, lo que era MERT y toda la parte de la microbiota. Total. Y para ese entonces yo ya había puesto el centro de terapias con mi socia en Guayaquil. Tú y yo hicimos la misma cosa. Sí. Ninguna de las dos estamos contentas con las terapias en nuestros países porque no trabajan de manera integral. O sea, deja tu peladito de 45 minutos, después lleva a la otra parte de 45 minutos. Y nadie te contaba nada. Y entre ellas no se hablaban. Entonces, ¿qué decidimos? Venga, nuestro propio centro con la gente que confiamos de manera integral y que si un papá quiere entrar a ver la terapia, tiene que poder entrar a ver y que los terapia. niños tengan más oportunidad para poder avanzar más rápido. Claro. Entonces, bueno, comencé también con eso. Entonces, eso obviamente, o sea, MixUp pudo acompañar mucho más a Sebas ya a partir de o sea, para la preparación del ABC, durante y después. Entonces, se lo evaluó antes de venir y se lo preparó también para todo el proceso, porque obviamente el ABC implica más canalizaciones,
implican otras cosas que todo el mundo dice, ay, pero ¿cómo los niños? Sí ¿Cómo lo logran. hacen? Y obviamente lo logran, o sea, todas las partes del equipo, el A, el B y el C, tienen personas especializadas para tratar Claro. niños y niños con autismo también, sobre todo. Y lo que hizo Mixup fue que comenzó a prepararlo explicándole, Sebas es muy visual y le da mucha ansiedad a las cosas nuevas, entonces fueron explicando, ensayando, Con historias exacto, visuales. historias visuales y también de, ok, vas a extender el brazo, te van a hacer así, vas a sentir como si te pica un mosquito, bla, bla, bla. Entonces la cosa es que Sebas llegó a Panamá y era un crack. O sea, todo el mundo donde Dolly se cae impresionado de que Sebas era, ok, Sebas, vamos a canalizarte. Entonces se ponía a contar mientras lo canalizaban para él pensar en la cuenta, no estresarse y perfecto, Perfecto. no pasaba nada. Entonces tuvo un salto muy grande en cuanto a su atención, en cuanto a querer interactuar más con nosotros como familia, con su hermana. Esa vez, ¿te acuerdas? Hicimos un podcast y sacaste el video de ellos dos jugando arcades. Y fue increíble, o sea, O fue sea, ese descubrir podcast, si al- quieren verlo, también pueden buscarlo. Era una mamá que de repente está viendo, o sea, usualmente cuando tenemos un niño muchos años en terapia, uno ve ciertos cambios, pero paso tortuga. De repente vienes un mes y Perito cambia un montón y ese podcast se trata de cómo ella como madre tuvo que cambiar a la par de él para que esas oportunidades se dieran y él demostrar todo lo que estaba pudiendo lograr. Entonces ese es total. otro podcast, pero es así, la mamá tuvo que cambiar junto al hijo. Exacto, y es más difícil como mamá porque tú no estás viviendo nada nuevo en tu cuerpo. O sea, tú no estás entendiendo cosas Pero nuevas. Tú estás solo estás viéndolo a él. viendo cómo, Ah, ya tú cómo entiendes esto va eso, creciendo y ya tú creciendo. sabes eso, ya tú dices eso, ya me puedes Exacto. demostrar que sientes eso. Y bueno, se reevaluó llegando a Guayaquil como al mes y Mixup se dio cuenta que los cambios eran muy evidentes, más allá de que obviamente aquí es súper importante decirlo, que todo es medido. O sea, los Claro, resultados son medidos en cuanto a la microbiota, con el GMAP, ver cómo Sebas, en octubre Sebas tuvo otro examen GMAP, a ver la composición de su microbiota y la cantidad de bacterias buenas que tenía después del ABC era impresionante. Ese examen fue en octubre, comparado con el que había recibido, con el que había hecho en mayo, cuando recién llegó. Sus electros eran increíbles, divinos. eran increíbles sus Eso exámenes en a general. la doctora Dolly, a mí como mamá, era como un sueño porque nosotros nunca nos han mostrado nada. Es como que, bueno, tírate al agua y ojalá te funcione. Siempre Exacto. estamos improvisando. Este protocolo es una alegría para mí porque ya no hay que improvisar. Y la doctora Dolly dijo, mira, aquí no se hace nada que no se mida. Y eso es lo que lo hace como medicina de precisión. Cuando anteriormente, pues, eso es alternativo, eso es holístico. No, esto no es vudú. Entonces se hizo de una manera muy profesional y medible. Y eso me encanta, que nadie te puede echar cuento. O sea, si te va a meter una vitamina, que te muestre por ¿Por qué. qué? ¿Ok? Exacto. Si te va a hacer un protocolo, que te diga por qué. Cada cosa tiene que tener una medición. Y de hecho, ponte Sebas, ayer lo hablaba con Dolly, Sebas toma muchas vitaminas y minerales porque él tiene un problema de absorción con ciertas vitaminas y minerales. Entonces, él a pesar de que come muy bien, él es muy comprometido todos en la familia somos muy comprometidos con la dieta, él tiene problemas de absorción de vitaminas como la B, por ejemplo. Tiene problemas con metilar el ácido fólico, entonces toma Metilfolato. metifolato, que es súper importante, que si la gente descubriera el metifolato fuera maravilloso. Es otro Es episodio. otro podcast, pero si tienes un hijo con autismo, vete y hazle un estudio que se llama Total. MTHFR. MTHFR. Si eso sale positivo, busca un doctor que te recete metilfolato. Y haz tú lo mismo porque lo más probable es que tú lo tengas. Básicamente es un gen que si tu hijo lo tiene mutado, significa que jamás va a activar ácido fólico en el cuerpo. Y como sabemos, el ácido fólico es demasiado importante para el neurodesarrollo y el crecimiento. Entonces, al tener eso mutado, que by the way, más del 30% de la población lo tiene mutado, pero nuestros hijos, tú también, Yo lo tengo. en nuestros hijos es como un doble whammy, porque es eso, más esto, más lo Más otro todo que lo demás. causa un problema grande, Exacto. pero es algo que uno puede suplementar. Entonces, ¿por qué no? MTHFR. Ok, Y de sigue. hecho hoy, y mira, justamente hoy o ayer vi en Instagram me salió un reel de una terapeuta gringa, ya, que decía como de una manera un poco chistosa, según ella, así como, por favor, si eres padre de un hijo con autismo y te están diciendo que el microbioma tiene algo que ver con el autismo, no le creas, es mentira, No te puedo creer. te lo ¿Quién juro, dijo eso? la dejé de seguir.
Dice que sin querer la había estado siguiendo y la dejé de seguir, Pero me obviamente. puedo morir. ¿Qué Espérate. ignorante diría una cosa así? Y leo el script de abajo y decía, el autismo no es causado por el microbioma. O sea, ya dije, o sea, ya se deforma todo con tal de invalidar las cosas que no se pueden invalidar. O sea, el autismo no se hace por el microbioma, no causa el autismo. O sea, sí me explico, no es que por culpa del microbioma el autismo existe. No, es parte de un perfil de muchas cosas que tienen que ver con el perfil autista. A ver, el microbioma es un órgano Así es. que regula 96.000 funciones en el cuerpo. Vamos a sacar el diagnóstico de autismo de la ecuación y veremos la salud de la persona. Así es. O sea, a ver, tratando microbioma, ¿tú has visto mejorías en el autismo de tu hijo? Por supuesto. Y yo también. Y todo el mundo que trata microbioma como Dios manda también. Entonces, yo le dejo eso a ellos. Yo Total. sigo dándole información a mi comunidad, lo que me ha funcionado a mí, lo que yo he estudiado, lo que mis profesionales cómo han se estudiado, mide. cómo se mide para que lo puedan ver por ellos mismos y ustedes toman su propia decisión. Totalmente. Y la verdad es eso lo lindo de medirlo, ¿no? Que tú te das cuenta no solamente en un examen que te lo dice, sino en los resultados que tú ves. De hecho, una de las cosas que conversamos también justamente fue que mi viaje a México, la familia de mi esposo es mexicana, yo viví mucho tiempo en México, estudié en México, entonces muchos de mis amigos son mexicanos, y decidimos irnos prácticamente un mes en diciembre, entre diciembre y enero, los 4 como familia. Y Sebas se vio expuesto a muchas situaciones que no se había expuesto antes porque la familia en México es muy grande. Mi suegra tiene 11 hermanos. Wow. Entonces, son muchos niños, muchos de todas las edades, ¿no? Y es mucho escándalo, obviamente, ¿no? O sea, México es un país que Sí, tiene sí. mucha fiesta. Y peor en Navidad, más. Y fue lindo ver cómo Sebas se expuso a contestar a las reacciones o a las invitaciones sociales que tenía. Pasó por un proceso, pero cuando se le habló y se le dijo, a ver, Sebas, o lo haces o no lo haces, depende de ti, pero no podemos parar la vida por ti. Y él tomó la decisión, se lanzó De poner su parte. totalmente, y de hecho fue lindo porque después de la primera cosa que nos impresionó mucho fue que fuimos a una posada. La gente de México sabe que las posadas allá son con una piñata, y estas piñatas de las 7 puntas, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, es como el momento más importante de la posada, que rompas la piñata y te cantan y todo el mundo, eres el centro de atención y le das con el palo y con los ojos tapados. Y dijimos, no, pues Sebas Jamás. jamás, ¿no? Jamás O sea, le se vas va a a- asustar que por qué está pegando la piñata, o sea, a este aparato. O sea, entonces, él dijo que él quería. Y bueno, Alfredo lo tuvo que ver un poco porque aparte era súper oscuro y la piñata estaba, o sea, no, lo hizo sin la salvajada de los niños más grandes, de que ya sabes que la piñata casi que le daba en la cabeza al niño. Y lo hizo súper feliz y lo hizo bien y todo el mundo, y él feliz de que la gente le cante alrededor, el dale, dale, dale y demás para que la rompa. Y después hubo el tema de pedir posada y con la velita y la gente sale, un grupo sale de la casa, el otro se queda adentro. Es toda una ceremonia Sí. que dura un tiempo. Y la aguantó. Y la Le aguantó gustó. y le gustó. O sea, él cogía su velita, no se quemó, estaba súper atento a la vela, cuando le tocaba contestar con el canto, ahí más o menos cantaba. Y fue lindo. Y fue un momento en que dijimos, wow, ahora hay cada vez más momentos que podemos compartir con él. Y México fue un gran salto porque fue un momento en que él tuvo que salir de su habitualidad, de su estructura que tanto ama y comenzar me explico, o sea, a explorar cosas nuevas, a salir todo el día de la casa y llevábamos, eso sí, súper fieles. Nunca comió nada que no sea hecho por nosotros. Nosotros llevamos a todos lados y nos íbamos, por ejemplo, a San Miguel de Allende, que es un lugar lindo, que caminas todo el día. Llevábamos la mochila con la comida de Sebas, él mismo llevaba su... Eso es lo que se requiere, ese Exacto. tipo de compromiso. Como yo en Europa, 21 días de comida congelada en la mochila, venga. Totalmente. Y si, por ejemplo, al regresar a Guayaquil, de hecho, antes de irnos a México y regresando a Guayaquil, él estuvo con una gripe muy fuerte y bueno, me comuniqué con uno de los médicos que están acá y me dijeron, ok, este tipo de gripes por lo general a los niños con autismo les dejan el sistema neurológico inflamado, entonces hazlo de aquí, hazlo de allá. Y por más de que terminé un día en urgencias en la clínica porque tenía un tema en la respiración que no sabía qué era, y de una en la clínica, antibiótico.
pero el examen dice que no tiene una infección. Sí, pero es que no sabemos qué es, entonces antibiótico. Y yo llamé y hice cita aquí con una de las doctoras, con Sara Fima, y dije, Sara, me están mandando antibióticos de aquí, mira el examen. Y me dice, no, hazle este examen y este de acá, adicionales. Si ahí sale algo, ahí hablamos, pero si no, y no lo tenía, no era una infección, no había que darle antibiótico. Igual le iban a enchufar los antibióticos. Exactamente, y es un tema de compromiso, por eso te digo, o sea, como que Sebas, Personas por no pinchar al niño para hacerle más estudios le dan el antibiótico. así Y le es. trasteas todo el sistema inmune. Y es un tema también de escucharte tú y escuchar tu intuición Y y educarte, porque claro. sabes lo que implica, Ujú. entonces sabes todo lo que tiene, o sea, para mí el darle un antibiótico a Sebas, obviamente si tengo que dárselo, se lo daría, pero Para siempre, salvarle la pierna. exacto, pero siempre que todo médicos de allá lo vean y hablar con los de acá que han llevado todo el protocolo y soy muy comprometida con el protocolo, porque aparte es un compromiso a todo nivel, ¿no? Como familia, como todo, un compromiso personal. Entonces, la verdad es que fue súper lindo cuando ver el último electro que le hicieron a Sebas, que tú dirías, bueno, si él acabó el ABC el 18 de junio del año pasado, ¿verdad? El ver un electro en febrero de este año, a mediados de febrero de este año, que fue cuando comenzamos este nuevo protocolo, tú pensarías que no podría ser más cambio que el que ya habías visto durante ese mes de mayo a junio, que fue el primer protocolo. No. Y no. Siguen cambiando porque, claro, siempre y cuando uno desinflame, que es lo que hacen las células y lo que hace la dieta, sigue funcionando de 8 a 12 meses más en el cerebro, el tema está en que lo que sea que uno haga de manera orgánica se sostenga para que ellos sigan evolucionando toda su vida. Total. Y es una cosa que ya, ahorita que tenía en ese entonces que 11, comenzó con 11 casi recién, o sea, 11 y un poquito más. ahí tenía 3, y 12 y medio. Exacto, Ok. 12. Mira, Yo tenía 12. y mira todos los cambios que tuvo a los 12 años, ¿ok? claro. Entonces, bueno, me vuelves a llamar porque yo no me quedo muy quieta. Yo creo que parte de lo lindo ¿sabes que yo he conocido a familiares que han tenido niños, Lorena, que lo agarran muy, muy rápido, al año y medio, y le cambian la dieta al niño, y ese niño empieza a hablar, ese niño hace de todo. Yo he tenido personas que yo he visto que han salido adelante con 2, 3 cositas. Y por eso siempre hablo de la alimentación, porque si tú tienes un hijo y estás escuchando este podcast y de todo lo que hemos hablado, solamente tienes acceso a microbioma o a la alimentación, hazlo ya, porque hay niños que salen adelante solamente con eso, sin tener que pagar un montón de plata por otras cosas. Mi hija no fue el caso. Y yo siempre pregunté, ¿por qué? ¿Por qué Dios le está dando tantas oportunidades a otros niños que otro niño hizo células, el niñito arrancó, otro niño hizo dieta, el niño arrancó? O sea, yo tuve que luchar 5 años hasta que Mert la arrancara y aún así con Raquel siempre ha sido, tengo que llegar a la tecnología de punta para ver cambios en ella. Con otras personas con cambiar el gluten ven cambios una vez. Y nunca me lo puse, al principio sí estaba como medio victimizada hasta ver la luz. Cuando vi la luz ya cambié, pero por 5 años era no ver nada de luz. Nada. Pero siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué Raquel requiere tanto? Y siempre he entendido que es porque quiere que siga buscando. Porque si entre yo más evoluciono, este protocolo más evoluciona, más información tenemos, más empujamos, más estudiamos, más investigamos, pues más para otros niños se le va a hacer más fácil cuando tienen que empezar de cero. Entonces, por supuesto, no vamos a hablar de secretomas en este podcast porque es otra hora, pero si quieren saber qué son exosomas, qué son secretomas, pueden ver un podcast que hice con el doctor PhD Jonathan Hernández, que también ya se hizo hace varios meses, está en este. Pero íbamos a hacer una prueba con Raquel a ver si agregando secretomas al protocolo, Raquel mejoraba aún más. Y tuve varios papás del ABC esperando y la respuesta es que sí, que Raquel mejoró aún más y no solamente a nivel cerebral o a nivel clínico. Raquel tenía la prolactina, la tenía súper alta y yo la tenía vigilada con un endocrino porque cuando la prolactina está alta, pues puede haber un tumor. Y todos los meses estaba alta, no había manera de bajarla, pero no encontrábamos, gracias a Dios, un tumor. Y con este nuevo protocolo del ABC Plus, que es el ABC que agrega ciertas cosas, secretoma siendo uno de esos, la prolactina le bajó a normal. Entonces nos dimos cuenta, ok,
aquí está pasando algo y me vuelves a llamar, te cuento qué pasó y no sé ni cuánto tiempo, o sea, no duró nada y ya estabas de Ahí sí vuelta. no duró nada. Sí, Montaste en el avión y te viniste acá sí, total. con toda la confianza. Uno, quiero preguntarte por qué. ¿Por qué tanta confianza? ¿Por qué venga? Yo voy sabiendo que Raquel era la primera, porque tampoco vamos a decir que esto se ha hecho por años. ¿Y qué has visto? ¿Qué ha pasado? Bueno, la confianza, obviamente, a ver, yo confío mucho en la gente que quiero y a ti te quiero mucho, pero más allá de que te quiera, ¿verdad? Es el hecho de que, y que te conozco y sé que, como dijiste hace un rato, te metes hasta en el último rincón para ver todo lo que podría pasar. Fuiste muy, muy abierta en la oportunidad de poder, porque Sebas fue El el primero. primero, El ¿no? O sea, el segundo, protocolo, claro, fue el primero en hacerlo como protocolo ya firme. o sea, compacto de un mes, ¿no? Entonces, este, me hice la oportunidad de poder preguntar, de poder hablar con todas las personas que intervenían y ver estudios leer ensayos, y la verdad es que nunca lo dudé. O sea, creo que también es un tema de intuición, de cuando ya pasas por el primer proceso te das cuenta de Por aquí qué es. tanto compromiso y profesionalismo hay que no lo dudas. Y la verdad es que ya saltó, ya voló, ahora no sabría qué acción decir que hay. O sea, es increíble. Yo no, la gente me pregunta, ¿pero qué ves? Es que es como que mira, llegamos y los 10 primeros días que le pusieron el primer secretoma, Sebas tenía ese asunto de la respiración. Le hicimos cualquier cantidad de exámenes en Ecuador. Vino acá y había un examen que faltaba por hacer, ¿ya? Que era muy doloroso. Y lo hablé con Dolly. Dolly, cuando lo vio, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que es que comenzó por este tema de las adenoides que tenía inflamadas, pero ya se volvió conductual y él lo usa para regularse. Puede ser algo como de ansiedad. Lo vio Javier Garrido, yo también creo que es ansiedad, pero si no se pasa, después del primer secretoma, hagámosle el bendito examen, que era una pinchada aquí en el... Era muy doloroso. Entonces, primer secretoma y de repente se fue la respiración, El problema. el problema del ahogo. O sea, no, porque no era un ahogo, sino que era como un suspiro, así. Y tú decías, ¿pero qué le pasa? O sea, y se desapareció. Y comenzó como, bueno, como tú bien dices, no solamente son los secretomas este protocolo, sino que Todo, es todo tiene un muchas todo. más cosas. Comenzamos a ver la manera de tratar también su déficit de vitamina B con metifolato de otras maneras. Y bueno, cada niño es distinto, ¿no? Entonces le daban una cosa y ya como que era, como que se exaltaba de más, ok, esa exactamente no le cae tan bien. Veamos otra, descubrimos el camino y despegó más con el todo y fue increíble. O sea, ahorita yo te podría decir que las primeras 2 semanas hubo un punto en que, él mismo creo que le dio como una crisis existencial, por decirlo así, que lo hablamos así, de que de repente agarró en media sala de espera de Dolly, se echó al piso a llorar. Y todo el mundo, ¿pero qué le pasó? Si Perfecto. estaba perfecto 2 minutos antes. Y bueno, ok, era el asunto este que le había caído medio mal y comenzamos a conversar las dos. ¿Sabes qué? O sea, comenzamos a hablar de, ok, puede ser que él necesite ya, a lo mejor ya está en un proceso de maduración que necesita más libertad o sentir más la confianza de su entorno en él. O sea, algo le pasó y no era por su autismo. O sea, No, es él, estoy pensando en algo, estoy furioso y exacto. O sea, es como que como que me cambié de color de gafas y ahora ya nada me cuadra. ¿Sí me explico? Nada, como me hablas, ya no me cuadra. ¿te Y recuerdas cuando estás hablando de él, frente a él, con la terapeuta y él se escuchó y se ofendió? sí, exacto. O sea, desde antes ya estaban pasando muchas cosas. Y, y claro, exacto. Tú me habías contado algo y yo pensé que él no me estaba escuchando. Y si me escuchó, se ofendió y me dejó de hablar un día entero. Y después, en ese mismo tiempo también, estábamos hablando en la cocina con su tutora y yo había guardado los individuales que se usan en la mesa en otro lugar, en otro cajón, en el departamento en el que estamos. Y literal me preguntó, ¿dónde están? Yo en el cuarto cajón. Y Sebas agarró, se agachó y abrió el cuarto cajón. Pero lo dije tan rápido que de hecho la tutora no me escuchó.
Y Seba sí, que ni siquiera estaba alrededor. Entonces comenzamos a ver estos temas cognitivos mucho más afilados. Pero para mí, te soy súper sincera, ese momento, ese día que tú lo tienes muy presente, ese día que tuvo ese meltdown donde Dolly y que hablamos, me hiciste pensar mucho ese día. Fue un bombazo de reprogramación en mí. Y dije, es verdad, puede ser que yo otra vez, el protocolo va tan rápido que él ya está por allá y yo lo sigo tratando como hace un mes. Entonces, lo hablé con la tutora, lo hablé con Constanza también y lo hablé con Mixup, porque Mixup sigue dándole terapia un poco más leve, pero le sigue dando terapia online. Y, y todos dijimos, ok, vamos a hacer ciertos cambios para darle más confianza a él y que él avance más solo. O sea, para que los que no entienden la conversación, porque al final ¿qué pasa? Que muchas veces nuestra estructura, y cuando tenemos ayuda, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos creando pues Una conchita. una conchita de apoyo, pero se vuelve también de seguridad. Y esa conchita es claustrofóbica. Cuando ya un niño confía más en él de lo que otras personas confían en él, en darme potestad de ser independiente porque me tienes que mostrar todo en historia social. O sea, como que quiere vivir y ya. O sea, es como que llega Exacto. un punto en el cual este muchacho ya está pidiéndole a gritos a la mamá, suéltenme, Exacto. suélteme, Ya rétame, lo que me déjame. funcionaba antes ya no me funciona Ah, ahora y necesito dar el paso. Y entonces volvemos a lo que hablamos en el primer podcast. Este tema de, ok, es difícil a veces cuando estás tú en eres el parte de meollo. la obra de teatro, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta? Y es importante tener a esa persona que con toda la confianza y el amor del mundo te puede decir, ¿sabes qué? He notado esto. Es momento de meter segunda, Ujú. ¿verdad? Y también es importante que tú tengas la valentía para autoobservarte y saber exactamente qué es lo que estás haciendo para crear esta concha que en un principio le daba seguridad y luego le da claustrofobia. Tal cual, porque a mí también me ha pasado. O sea, no hay muchas personas que se atreven a decirme, Miriam, he notado esto. Porque, ¿qué pasa? Que muchos, como no están tan cerca o no saben o no tienen ojo clínico, usualmente los consejos es de que, ay, ya, deja que coma eso, suéltala. Relájate, O sí. sea, los consejos no vienen de mal, pero no vienen de un espacio de sabiduría o de Ujú. conocimiento o de empatía hacia la mamá. O sea, las pocas veces que alguien me dice, ¿sabes qué, Miriam? ¿Tú por qué cada vez que Raquel llega a la casa de mi mamá tienes que pedirle que salude? ¿Por qué? O sea, si ella no saluda y mi mamá o mi papá se ofenden, ellos le pueden decir, hey, ven acá y salúdame. O sea, deja de anticiparle todo porque entonces ella no va a ser, no va a entender el por Es qué. porque ella puede hacerlo por su propia Y así voluntad. fue. Entonces yo dije, ¿sabes qué? ¿Será que no le estoy dando la oportunidad de aprender realmente el por qué tiene que saludar? Que otra gente se pone triste cuando ella no lo hace. Entonces llego a la casa, no le digo nada, por supuesto que no saluda. Y por mi suegro, que es muy sentimental con ella, hey, no me saludó. Entonces va donde yo, dile a ella, se va donde ella, Raquelita, ¿qué no me quieres? ¿Que no me saludas? Sí, abuelito, va y lo besa. Entonces ella se dio cuenta que él requiere el saludo. Entonces cuando entramos a la casa va corriendo donde la abuelita, hola. Claro. Pero si yo hubiese seguido, tienes que saludar. No, Es parte de un instructivo y no parte de la situación. claro, ya uno lo educa a un niño. Mira, cada vez que vas a un lugar tienes que saludar. No tienes que dar un beso si no quieres, pero tienes que saludar. Ya al principio ya educaste. ¿Cuántas veces mi hija le requería 7 años de que le diga lo mismo? Llega un momento en el que uno dice, tienes razón. O Claro. sea, tengo que soltar. Y eso fue una sola observación porque lo has hecho súper bien y tu equipo lo ha hecho súper bien. Pero a Sí, veces nos metemos en esa conchita y necesitamos abrirla y mirar hacia los lados y eso es lo que tu hijo estaba pidiendo a gritos. y desde ahí despegó, fue un cohete, o sea, Ese muchacho está, pero Dios mío, fue a un nivel de mucha madurez. eso O es lo que se sea, siente. se ve muy maduro, o sea, se siente distinto, se siente otro niño. O sea, es como que si llegué eh, con una edad emocional a lo mejor de, no sé, 10 años, por decirlo así. Él ya va a cumplir 13, pero por decirlo de alguna manera, ahora creció 3 años en un mes. ¿Sí Sí. me explico? O sea, está mucho más empático, mucho más. Una de las cosas que a mí más me costaban era entender y trabajar, y el equipo de Mix Up trabajar su manejo de emociones. Sebastián tenía muchos problemas para gestionar sus emociones. Se
se trabajó con música, se trabajó con figuritas, llegamos al punto de que, ok, en la cartilla él te decía, sí, estoy triste. Pero tú le preguntabas, estoy feliz. Pero ya se sabía que era lo que te señalaba la cartilla, la que valía. Pero esta desconexión entre su comunicación y lo que él sentía era muy difícil. Y ahora ya él sabe gestionar sus emociones. Si de repente se siente cansado o lo que sea, se pega su lloradita, pero, pero ya no no con rabia. No conductas inexplicables de agresividad. Es Exacto, ya simplemente, no agresivo, que ya no estaba siendo tan agresivo, no estaba siendo agresivo, le pasaba de repente cuando tenía esta frustración en él por no poder conectarse con sus emociones, y ahorita está muy conectado, está muy presente. Hoy, antes de venir, le dije, Sebastián, ¿sabes qué? Prende el aire. Y me di cuenta que tenía el control del aire en la mano. Y el aire estaba detrás de él, él estaba en una hamaca. Entonces agarra, coge el control y le hace así, ¡tac! Y yo me quedé así como... Y el aire se prendió, evidentemente, ¿no? Pero es que ni siquiera ya vio no, fue instantáneo. O o sea, no sea, fue la manera robótica de darse vuelta, darse mirar, apretar. vuelta, No, fue natural. exacto, fue ¡tac! Natural. Natural. Y ese tipo de cosas pasan ya todo el tiempo. Es una belleza. Y es lindo, o sea, es lindo ver Porque, que... a ver, entiendo una cosa. Uno puede decir que tiene que ver, o sea, que los prendió al revés y mirar. Nuestros niños de chiquitos están endocrinados en lo que es la terapia. Mucha conductual, ABA o cualquier terapia que uno elija siempre tiene que ser estructurada. Aprenden de esa manera, pero se convierten en mini robots, Exacto, ¿verdad? todo es muy Entonces, aprendido. todo muy aprendido. Lo que pasa cuando uno trata la parte orgánica, el cerebro, el intestino, la alimentación, la parte del cuerpo, es como que si entra una conciencia, una presencia que dice, aquí está eso, lo natural, cuando ya sale de un cuerpo sano, sale natural. Cuando sale de un cuerpo no sano, que está con constante dolor, incomodidad, inflamación, y le enseñaste cómo hacer en una terapia, sale robótico. O Total. sea, no sé Sale si aprendido. O sea, sale aprendido. lo que pasa es que también creo que como están más presentes y están más conscientes, ven más cómo se comporta la gente a su alrededor. Es como que si, por ejemplo, Es este mes verdad. hemos estado tú y yo juntas, entonces a lo mejor tú dices algunas palabras. O sea, es normal que de repente, de Se tanto nos estar con pegue. una persona, se te pegue algo que esa persona hace. Entonces, claro, o sea, él está mucho más observador y de repente, si vio que su hermana hizo así o no necesariamente se da la vuelta y están Claro, pero estructuradas. el poder de la imitación. Es más, Claro, pues, en la imitación es como las personas todas aprendemos. total. O sea, los niños Claro. aprenden por imitación. Nuestros niños casi no imitan, si lo piensas, o sea, como que Y esa es una de las no primeras juegan señales con, de las banderas rojas, claro, justamente. no juegan con su imaginación, no son niños de imitar. Entonces, claro, todo tiene que ser un proceso de aprendizaje hasta lo que a una persona le sale natural, a nuestros niños no. Lo que yo he notado, no solamente en Sebas y todos los demás pacientes que hemos tenido, incluso Raquel, que entre más sanamos de manera orgánica su cuerpo, más natural se pone, más Total. espontánea se pone, Más habla feliz. mucho más feliz. Pero la espontaneidad, o sea, de poder decir algo que fluya y tú te quedas y que, ¡wow! Sí, exacto. O sea, ya No, y aparte, no solamente, o sea, si nos vamos a algo más medido, por decirlo así, ¿no? O sea, sí han habido, los cambios en MERT han sido impresionantes, o sea, muy, muy bien. Tenía un poco de onda teta y que estaba como que a la doctora Sor le dolía el ojo cuando lo veía porque decía, es un alfa tan lindo y está esta ondita, desapareció en las primeras 2 semanas. Y, y en Mixup, como ya lo habían evaluado antes de venir, ya sabían qué les estaba costando. Entonces, después de la entrevista con la doctora Sor de las primeras 2 semanas, yo le pregunté, ok, ¿qué puedo esperar sí. trabajar? Yo siempre trato de hacer eso para pasarle ese dato al centro y los terapeutas por ahí comienzan a jalar los hilos. Y en efecto, o sea, le dije a Andrea, ¿sabes qué? De Mixup, ¿sabes qué, Andrea? Me dicen que hay que hacer, está mucho más, menos automático, más racional, más pensativo. Entonces, hay que trabajar razonamiento. Y comenzó a hacerle pruebas online de lo que no había podido y ya lo podía hacer. Entonces, Impresionante. bueno, lo van a evaluar Ahora en que un mes. regresas. Entonces, un mes después de regresar para que se vaya adaptando de nuevo. Y es a todo nivel. O sea, yo sé que no...
estos cambios que se vieron en estos 6, 8 meses sin tratamiento, con terapia constante y con terapia integral, desde la parte orgánica también y con todos los cuidados y con la dieta y con el estímulo de la familia y todo lo demás, va a seguir creciendo durante todo 100%. este año y va a ir avanzando el protocolo y se va a ir avanzando con el protocolo. Y, y es lindo también saber que Sebastián ha sido elegido para poder abrir la puerta A otro. a otros niños. O sea, eso a mí Mm. me llena mucho porque me acuerdo mucho de esa época en la que yo no sabía para dónde avanzar, en la que yo lloraba por una luz en el camino y saber que hay esta luz y saber que se puede y que como tú bien dices, si bien a lo mejor no todo el mundo puede hacerlo todo, pero el que tú comprendas qué implica ese todo te ayuda a que puedas trabajarlo integralmente. Si tú sientas a tu equipo de terapias, sientas a tu familia, sientas a tus médicos, trabajas con una nutricionista, puedes hacerlo también, Mira, sin hacer el protocolo como tal, si no mira, puedes. como mínimo, cada vez que vas a un médico, un pediatra, exige que miran a tu hijo y el síntoma como si fuera cualquier niño y no Y no autismo. autista. ¿Por qué? Porque imagínate que de una vez te encachen una acidez y te la sanen y el niño empieza a comer de todo, cosas naturales. O sea, que puedan sacarle cualquier dolor, será dolor de diente, será dolor de barriga. O sea, que lo pongan cómodo, que será que tiene parásitos, desparasítalo con un doctor. O sea, al final del día, que miren a su hijo como una persona que tienen que sanar como cualquier persona, la parte orgánica, la alimentación. Gente, ya me canso de hablar del tema, lo es todo, es el inicio de todo. Y quiero que independientemente de las personas que puedan acceder a esto o no, que si saben que primero, edad no es como te lo han dicho, nunca es tarde para ayudar a tu hijo, nunca. Pero lo otro es la orgánico. Entiende que el cuerpo de tu hija necesita. Ve chequeándole poco a poco. Este mes vamos a ver si tiene acidez y gastritis. El próximo, ¿será que tiene parásitos? ¿Será que tiene cándida? Poco a poco, y muchos de estos estudios lo pueden hacer gratis con los seguros. Ve mirando la parte orgánica del niño. ¿Será que tendrá caries? ¿Le dolerá eso? Total, claro. ¿Tendrá sinusitis? O sea, lo más básico, cuando empiezas a descubrir, empiezas como a agarrar un hilito. Ah, no, sí que tiene parásitos, lo desparasitaste. Uy, también tiene cándida. Le mataste la cándida. Los Ah, oxalatos altos. claro, uy, la alimentación le ayudó muchísimo, pero me doy cuenta que cuando comes zanahoria hay crisis, le quitas zanahoria. O sea, vas agarrándote de un hilito y poco a poco vas jalando y una cosa te lleva a la otra, ¿verdad? Y independientemente si puedes hacer un protocolo como este o no, siempre puedes jalar de ese hilito de la salud. Empieza por alimentación, sigue por estudios que el seguro te pague o que el doctor te pueda decir, venga, vamos a ver si tiene gastritis. Con una radiografía te puedes dar cuenta si tiene gastritis, también sinusitis, ¿será que tiene cándida? Pues, ¿cómo está la colonia? ¿Está demasiado grande? Ok. O sea, hay tanto que se puede hacer. Y hay Em, mucho que se puede hacer también observándolo. claro, Porque, claro. por ejemplo, desparasitar, si comienzas a ver bruxismo, si comienzas a ver ciertos... Puedes Se están rascando el desparasitarlo, ano exacto, puedes mucho. desparasitarlo y no le va a hacer mal, ¿sí me No, explico? O y puede ir un sea, pediatra que te lo desparasite. exacto. Si ves que se está jalando los genitales, se está caminando en puntillas, no aguanta la ropa, se la quiere quitar, bueno, puede ser cándida. Ve al doctor. Yo quiero saber si mi hijo tiene cándida y cómo matarla si la tiene. Y poco a poco, miren todos los podcasts que ya hemos hecho, porque pueden ver un montón de información. Entonces, haces toda una lista de lo que quieres chequear y poco a poco vas haciéndolo. O sea, Y vas investigando, vas leyendo tú, vas lo que comprendiendo. no quiero es que las personas que están viendo este podcast digan, ay no, si yo no tengo toda la plata y para allá, yo nunca voy a alcanzar lo que estas tipas están hablando. No, no es así, ¿ok? Si simplemente entienden que la parte orgánica juega un rol muy importante, haces una lista de síntomas de tu hijo y vas poco a poco con un médico que te vaya buscando el por qué esos síntomas y que no dejes nunca que te digan que es por culpa del autismo, pues créame que van a tener un niño que mejora y no importa la edad. Las mejores cosas que han pasado con nuestros hijos han sido en la adolescencia, Total. no porque por adolescentes, al revés, porque la Pero eso adolescencia es lo una... ha complicado un poco, de hecho. Claro, pero simplemente porque la ciencia cambia, porque Total. mejora. Así que, ¿qué último consejo le darías tú a cualquier persona viendo este podcast? Para mí lo que me cambió la vida cuando lo supe fue
que el proceso para tú poder ayudar a tu hijo comienza con lo orgánico y no con lo conductual. Primero, siempre, siempre, siempre revisa si es dolor. Mm. Descarta el dolor, descarta cualquier cosa que le esté molestando y si lo descartaste, dale a lo sensorial, dale a lo conductual, pero siempre primero si es dolor. Porque la Incomodidad. gran mayoría de veces es dolor y tú no lo sabes. Pensar en que de repente si tú estás con un dolor de cabeza de días, por ejemplo, y te sientan a hacer algún tipo de terapia o te sientan a aprender algo nuevo, tú no vas a poder. O si tienes náuseas y te incitan a que comas un pedazo de carne con Tú no vas a guiso. poder. Y estamos exigiéndole a nuestros hijos que se sienten a hacer terapias que son necesarias, que son importantes. O sea, tenemos centros de terapia que son importantísimas. Claro. Así Sin estar regulados. no se Es puede. que el terapeuta se gasta 45 minutos de la hora tratando de regular al niño que no Exacto. se siente ni Y bien, terminas teniendo una terapia de 15 minutos. Entonces, que no hace nada. es parte de ser nuestro trabajo como padres. ¿Cuántas veces no fuiste al centro de terapia con ojitos de esperanza para que te digan que tu hijo le fue increíble? Total. Y bueno, no, hoy fue un día difícil. Coño, ok. ¿Cuánto tiempo trabajó? 5, pero eran 40 minutos. Sí, porque estaba muy alterado. Lloró de principio a final. Gente, la parte orgánica es número 1, todo es válido, pero tienen que empezar a ver. Así que gracias, amiga, me encantó Muchas este gracias. podcast. Gente, un diagnóstico no es un pronóstico, pero para que realmente en el autismo, en cualquier otra condición, sea así, hay que darle mucha atención a la parte orgánica. Es la raíz, la salud es la raíz de todo. Los quiero mucho. Cuídense.